Escuchad. Escuchad el sonido del mundo antiguo desmoronándose. Estamos en el año 1100 a.C. y todo lo que la humanidad ha construido durante milenios está a punto de arder. El imperio hitita, aquel coloso que dominó Anatolia con puño de hierro y carros de guerra, se ha derrumbado como un templo al que le han arrancado los cimientos. Su capital, Hattusa, es un campo de cenizas donde solo aúllan los lobos. Micenas, la dorada, la que un día inspiró los versos de la Ilíada, yace en ruinas. Sus leones de piedra vigilan puertas por las que ya no pasa nadie. Ugarit, la joya del Levante, el puerto donde se inventó el primer alfabeto, ha sido borrada del mapa en una sola noche de fuego y sangre. Y Egipto, el eterno, el inmortal Egipto de Ramsés, se tambalea bajo el peso de invasores que los escribas llamarán, con terror en la tinta, los pueblos del mar. Es la mayor catástrofe civilizatoria que el mundo ha conocido. Los historiadores la llaman el colapso de la edad, del bronce final, sequías devastadoras, hambrunas, migraciones masivas, guerras interconectadas. Todo a la vez, todo sin piedad. Pero aquí viene la pregunta que debería erizaros la piel. Mientras el mundo civilizado agonizaba al este, ¿qué estaba ocurriendo en el extremo más occidental del mundo conocido? ¿Qué estaba ocurriendo en la península ibérica? Porque mientras todo ardía, aquí, en esta tierra que aún no tenía nombre, algo estaba naciendo. Algo que cambiaría la historia para siempre. Y esto, amigos míos, es vuestra historia. La historia de vuestra sangre. Y empieza con un barco que viene del otro extremo del mar. Pero ese barco no traía solo mercancías, traía el germen de una transformación que nadie podía imaginar. Antes de zarpar, suscribíos a Postales del Pasado, dadle al me gusta y compartid para que la llama de nuestra historia no se apague. Activad la campana, comenzamos, imaginad la escena. Alrededor del año 1100 antes de 1900 Cristo. Las fechas exactas se pierden en la bruma del tiempo, como ese barco que se acerca a las costas del sur de Iberia. Son fenicios. Vienen de Tiro, una ciudad-estado enclavada en la costa del actual Líbano. Una ciudad construida sobre una isla rocosa, apretada entre el mar y la ambición. Y son, sin exageración, los mejores navegantes que el mundo antiguo ha conocido. Mientras otros pueblos temblaban ante el mar abierto, los fenicios lo cruzaban como quien cruza un camino familiar. Sabían leer las estrellas, interpretar las corrientes, predecir los vientos por el color del cielo. El Mediterráneo era su dominio. ¿Por qué han venido tan lejos? ¿Qué buscan más allá de donde el sol se hunde cada noche? La respuesta es eterna: riqueza. Los fenicios eran famosos por la púrpura de Tiro, un tinte extraído del múrex, un caracol marino que había que machacar por miles y dejar fermentar al sol durante semanas. 10.000 caracoles para 1,5 gramos de tinte. Por eso la púrpura valía más que el oro por peso. Por eso solo los reyes la vestían. Era el color del poder absoluto. Pero para mantener ese negocio fabuloso necesitaban metales. Estaño para fabricar bronce, plata para el comercio y oro. El oro que hacía brillar los templos de Melkart, su dios supremo. Y los informes que llegaban a Tiro hablaban de una tierra lejana, más allá de las columnas de Heracles, donde los ríos arrastraban oro, donde las montañas sangraban plata y cobre. Esa tierra se llamaba Tarshish, un nombre que los profetas hebreos mencionarán con reverencia. Un nombre que muchos identificarán con la civilización más misteriosa de Occidente, Gadir. En fenicio, recinto amurallado. Hoy la conocéis como Cádiz. Si las fuentes clásicas y las excavaciones arqueológicas no mienten, estamos ante una de las ciudades más antiguas de Europa occidental. Quizá la más antigua aún habitada. La ubicación no fue casualidad. Gadir estaba en islas protegidas, junto a la desembocadura del Guadalquivir, autopista fluvial
hacia las minas del interior y a tiro de piedra del estrecho, la puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico. Estrategia pura. Lo primero que levantaron no fue un almacén, fue un templo. El templo de Melkart, el Hércules fenicio. Porque para los fenicios, comercio y religión eran inseparables. Cada transacción, un acto sagrado. Ese templo se convertirá en uno de los santuarios más venerados del Mediterráneo durante más de 1000 años. Aníbal Barca rezará en él antes de marchar hacia Italia. Julio César lo visitará con reverencia. El encuentro entre fenicios y nativos no fue una conquista. Fue un intercambio. Desigual, sí, pero intercambio. Los fenicios traían maravillas, cuentas de vidrio, vino, bebida desconocida para los iberos, aceite perfumado, telas púrpura, cerámica con grifos y esfinges, y tecnología, el torno de alfarero, el alfabeto, la metalurgia del hierro. A cambio, plata, cobre, estaño, oro. Diodoro de Sicilia contará que los fenicios reemplazaban las anclas de plomo por anclas de plata, porque no cabía más metal en las bodegas. Estrabón dirá que los nativos usaban comederos de plata para el ganado. Exageraciones, sí, pero la faja pirítica de Huelva contenía depósitos minerales que tardarían milenios en agotarse. Con el tiempo, los asentamientos fenicios crecieron. Malaca, Sexi, Abdera. Cada factoría, un nodo en una red que conectaba Iberia con Cartago, Cerdeña, Sicilia, Chipre, Tiro. Y junto a los fenicios llegaron los griegos. Foceos audaces que fundaron Emporion hacia el 575 a.C., abriendo una segunda vía de contacto con el mundo oriental. El nordeste de la península empezó a absorber influencias griegas mientras el sur absorbía las fenicias. Iberia se estaba transformando desde dos frentes a la vez. Pero de todo este fermento, de esta mezcla de ambición fenicia, curiosidad griega y riqueza ibérica, había nacido ya algo que brillaba más que las cuentas de vidrio, más que el oro mismo, algo que los griegos llamarán un misterio, y que nosotros llamamos Tartesos. Tartesos. Pronunciad ese nombre en voz alta. Tartesos. Saboread cada sílaba, porque estáis pronunciando el nombre de uno de los mayores misterios de la historia de Europa. Una civilización que brilló durante siglos en el suroeste de la península, Huelva, Sevilla, Cádiz, quizá Badajoz, el Alentejo y el Algarve, y que después se desvaneció. Como si la tierra se la hubiera tragado. Los griegos escribieron sobre ella con admiración. Los profetas hebreos la mencionaron como Tarshish, la tierra lejana de los barcos de Salomón. Los fenicios la conocían íntimamente. Y sin embargo, durante siglos, nadie sabía si era real. Heródoto nos cuenta que los navegantes foceos llegaron a Tartesos y fueron recibidos por un rey llamado Argantonio, del indoeuropeo Arganto, plata. El rey de la plata. Reinó 80 años y vivió 120, dice Heródoto. Cifra imposible tomada literalmente, pero que habla de estabilidad dinástica extraordinaria. Argantonio ofreció a los foceos tierras en su reino. Cuando declinaron, les dio plata para construir murallas en Focea contra los persas. Un rey del extremo occidental del mundo, financiando la defensa de una ciudad griega, al otro lado del Mediterráneo. Eso no es un bárbaro, eso es un estadista. En 1958, unos obreros en El Carambolo, cerca de Sevilla, encontraron 21 piezas de oro exquisitas, pectorales, brazaletes, placas de cinturón, collares. El tesoro del Carambolo, la prueba tangible de que Tartesos fue real. Después vinieron Cancho Roano, complejo palacial ritualmente destruido por sus propios habitantes. El tesoro de Aliseda con su orfebrería de filigrana, que rivaliza con la etrusca, las estelas de guerrero del suroeste, con sus figuras de combatientes armados con espadas, escudos y carros de guerra. Y recientemente, Casas del Turuñuelo en Badajoz, un edificio de 2 plantas, inaudito en la Iberia de la Edad del Hierro, con escaleras, patio, altar
y un sacrificio masivo de animales al clausurarlo. Caballos, burros, vacas, cerdos, perros, decenas. Destrucción ritual planificada. Y dentro, relieves con rostros humanos que podrían ser los primeros retratos de la protohistoria peninsular. En algún momento entre finales del siglo VI y principios del V a.C., Tarteso se esfuma. Los griegos dejan de mencionarla. Los yacimientos muestran abandono o destrucción ritual. ¿Bloqueo naval cartaginés tras la batalla de Alalia? ¿Agotamiento de las minas? ¿Invasiones celtas desde el norte? ¿Cambio climático? Probablemente una combinación de todo. La clausura ritual de Cancho Roano nos da la pista más escalofriante. Un pueblo que destruye deliberadamente sus propios santuarios es un pueblo que sabe que se acerca el final, que ve venir algo terrible y decide destruir lo sagrado con sus propias manos. Pero antes de seguir, hay un pueblo que aún no hemos mencionado. Un pueblo que estaba aquí antes que los fenicios, antes que los celtas, antes quizá que todos los demás. Un pueblo cuyo idioma no se parece a ningún otro idioma del planeta. Mientras Tartesos brillaba y caía en el suroeste, mientras fenicios y griegos colonizaban las costas, mientras celtas e íberos se extendían por la península. Un pueblo permanecía inmutable en las montañas del norte, entre los Pirineos occidentales y la cornisa cantábrica. Los vascones. Y los vascones son, posiblemente, el mayor enigma lingüístico y étnico de toda Europa. Su lengua, el euskera, no está emparentada con ninguna otra lengua conocida sobre la faz de la tierra. No es indoeuropea. No es semítica. No es urálica. No pertenece a ninguna familia lingüística identificada. Es lo que los lingüistas llaman un idioma aislado. Una isla lingüística en medio de un océano de lenguas indoeuropeas. ¿Qué significa eso? Significa que los vascones, o sus ancestros, estaban aquí antes de que las grandes migraciones indoeuropeas transformaran Europa. Que su lengua es un fósil viviente, un eco directo de las lenguas que se hablaban en Europa occidental antes de que celtas, itálicos, germanos y eslavos se extendieran por el continente. Estamos hablando de raíces que podrían hundirse en el Neolítico, quizá incluso en el Mesolítico. Miles y miles de años. Los vascones resistieron la celtización que transformó al resto del norte peninsular, resistieron la romanización, fueron de los últimos en ser sometidos y jamás perdieron su lengua. Resistieron la islamización, resistieron todo. Como si las montañas los protegieran no solo físicamente, sino también culturalmente. Una fortaleza natural para un pueblo que se negaba a ser otra cosa que él mismo. Los vascones son la prueba viviente de que la península ibérica no fue nunca una tierra de un solo pueblo, una sola lengua, una sola cultura. Fue siempre un mosaico. Y el pueblo que ahora vamos a conocer pintó la pieza más sangrienta y espléndida de ese mosaico. Desplazamos nuestra mirada al este y sureste, desde Andalucía oriental hasta Cataluña, pasando por todo el arco levantino. Aquí floreció una de las culturas más fascinantes de la Europa antigua, los íberos. Íberos no es el nombre de un solo pueblo, es el nombre colectivo que los griegos dieron a pueblos que compartían rasgos culturales y lingüísticos, pero estaban organizados en entidades rivales: edetanos, contestanos, bastetanos, oretanos, ilergetes, layetanos, indigetes. Cada uno con su territorio, sus régulos, sus guerras. Pero todos compartían una cultura del honor y la guerra que dejaría huella indeleble. Los opida ibéricos eran ciudades fortaleza en altura, con murallas ciclópeas, puertas en recodo para impedir cargas frontales, barrios de artesanos, almacenes de grano, santuarios. Una ingeniería militar y urbanística que sorprendió a los propios romanos. Pero sí, hay algo por lo que los íberos son universalmente recordados. Es la falcata. La falcata es una de las armas blancas más letales de la antigüedad. Espada corta, 45 a 65 centímetros,
con curvatura hacia adelante que concentra la fuerza del impacto en la zona de corte. Un solo golpe podía partir un escudo, atravesar un casco o cercenar un miembro. Los herreros ibéricos producían un acero excepcional. Algunos autores clásicos cuentan que enterraban las hojas en la tierra para que la corrosión consumiera el hierro blando, y después reforjaban con el acero restante. El resultado: un contenido de carbono perfectamente controlado. Logro tecnológico de primer orden para la edad del hierro. El arsenal se completaba con la caetra, escudo circular de 60 centímetros, el soliferrum, jabalina de hierro macizo, y la falárica, jabalina incendiaria. Los romanos quedaron tan impresionados que adoptarán la influencia ibérica en el gladius hispaniensis, la espada con la que construirán su imperio. Pero las armas no son nada sin algo más profundo. Algo que convierte a un simple soldado en un guerrero dispuesto a los sacrificios más extremos. Algo que los romanos llamarán con estupefacción: la devotio ibérica. La devotio ibérica era un juramento sagrado, inviolable, irrevocable. El guerrero consagraba su vida a un líder. Si el líder caía en batalla, el devoto debía morir. No podía sobrevivir, rendirse, huir, salvar la propia piel mientras el jefe yacía en el polvo. Era la aniquilación del honor, la condena del alma, una mancha que se extendía a toda la familia durante generaciones. Tras la muerte de un líder, sus devotos se lanzaban contra el enemigo buscando la muerte con la misma pasión con la que otros buscan la vida. No era locura. Era el sistema de valores más extremo del mundo antiguo. La palabra dada y el honor valían más que la respiración. Los íberos no entraban en guerra a ciegas. La guerra era un acto sagrado que requería preparación ritual. Antes de cada campaña, los adivinos consultaban las entrañas de animales sacrificados para leer la voluntad de los dioses. El vuelo de las aves era observado con atención. Sueños y visiones tenían peso estratégico real. En los santuarios, cuevas, fuentes, cimas de montañas, los guerreros depositaban exvotos de bronce pidiendo victoria. Figurillas diminutas que los representaban con sus armas alzadas. El sacrificio de animales era central. Caballos, toros, carneros. Y aquí tocamos un tema delicado pero históricamente documentado. Algunas fuentes clásicas sugieren que ciertos pueblos ibéricos practicaban el sacrificio humano en contextos rituales específicos, especialmente relacionados con la guerra y la adivinación. Los prisioneros de guerra podían ser sacrificados a los dioses como ofrenda de victoria. La muerte en la cultura ibérica no era un final, era una transformación. Los muertos eran cremados y sus cenizas depositadas en urnas, pintadas con escenas que parecen narrar el viaje del alma. Jinetes cabalgando hacia un más allá heroico, danzas rituales, banquetes funerarios. La muerte de un guerrero era una celebración tanto como un duelo. La sociedad ibérica no era exclusivamente masculina. La dama de Elche, ese busto de piedra caliza con rodetes, collares y una dignidad que trasciende los siglos, representa poder. La dama de Baza fue encontrada sentada en un trono alado, rodeada de armas, en una tumba principesca. Mujeres en tronos, rodeadas de armas. Eso dice más sobre la complejidad ibérica que 100 textos de historiadores griegos. Pero mientras los íberos levantaban su sopida bajo el sol del Mediterráneo, algo se movía en el norte. Más allá de las sierras, donde las nubes besaban la tierra y la lluvia no cesaba, otro mundo estaba creciendo. Un mundo de hierro, niebla y lobos. Al norte, al noroeste. Tierras verdes donde el Atlántico golpea acantilados de granito, bosques de robles, impenetrables, inviernos largos. Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Portugal, León, Zamora y la vasta meseta interior. Aquí se establecieron pueblos de raíz céltica. Vinieron por tierra cruzando los Pirineos en oleadas sucesivas. Gentes de la cultura de los campos de urnas, después influencias de Hallstatt y Latén.
Pero no fue solo invasión, fue fusión lenta entre lo que venía de fuera y lo que ya estaba aquí. Si los íberos tenían Opida, los celtas tenían castros. Poblados fortificados en altura, con murallas de piedra, fosos y terraplenes. Su sello: viviendas circulares de granito con techos de paja. El círculo como espacio sin jerarquías, todos mirándose alrededor del fuego central. Hay cientos documentados, desde aldeas pequeñas hasta verdaderas ciudades como Briteiros o Santa Tecla, con miles de habitantes. El Torques, más que joya, símbolo de identidad guerrera. Perderlo en batalla, tragedia. Entregarlo al enemigo, sumisión absoluta. Los del Tesoro, de Arrabalde en Zamora, son obras maestras de la orfebrería antigua. Los berracos, esculturas masivas de granito, toros, cerdos, jabalíes, distribuidas por Ávila, Salamanca, Zamora. Los toros de Guisando, 4 colosos erosionados alineados en la meseta. Marcadores territoriales, protectores mágicos del ganado. Probablemente todo a la vez. Y aquí debemos detenernos en un pueblo que muchos desconocen, pero que os va a fascinar. Los vacceos. Los vacceos ocupaban las tierras llanas del Duero Medio. Eran de raíz celta, sí, pero habían desarrollado algo que no tenía paralelo en la Europa de su tiempo: un sistema agrario colectivista. Diodoro de Sicilia lo describe con claridad. Cada año los vacceos repartían las tierras de cultivo entre los miembros de la comunidad. Cada familia recibía una parcela, la trabajaba y al final de la cosecha, toda la producción se reunía y se repartía equitativamente según las necesidades. Quien intentaba quedarse con más de lo que le correspondía era castigado con la muerte. No eran primitivos, eran radicalmente igualitarios. Su capital, Pallantia, resistió a Roma con una tenacidad que rivalizó con Numancia. Íberos al este, celtas al norte y al oeste, vacceos en el centro, vascones en las montañas. La península era un tablero de ajedrez humano. Y estaba a punto de llegar el jugador más peligroso de todos. No venía de las montañas ni del Mar del Norte. Venía de África, montado en un elefante. Si estáis aquí todavía es porque sentís esta historia como vuestra. Hacedme un favor, suscribíos a Postales del Pasado y dejad un comentario contándome cuál de estos pueblos es vuestro favorito. Íberos, celtas, tartesios, vacceos, vascones. Y preparaos, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Estamos ahora en el siglo III a.C. y la península ibérica está a punto de convertirse en el escenario de uno de los conflictos más titánicos de la historia universal: la lucha entre Roma y Cartago. Cartago, la heredera del imperio comercial fenicio, la potencia norteafricana que dominaba el Mediterráneo occidental con su flota invencible y sus ejércitos de mercenarios. Y tras perder la primera guerra púnica contra Roma, Cartago necesitaba desesperadamente nuevas fuentes de riqueza y nuevos soldados. Y miró hacia Iberia. En el 237 a.C., el general Amílcar Barca desembarcó en la península con un ejército y una misión: construir un imperio cartaginés en Iberia que compensara todo lo perdido. Y lo hizo. En pocos años, mediante una combinación de conquista militar, diplomacia, alianzas matrimoniales con jefes íberos y explotación intensiva de las minas de plata del sureste, Amílcar creó un dominio que abarcaba gran parte del sur y el este peninsular. Cuando Amílcar murió en batalla, le sucedió su yerno Asdrúbal el Bello, que fundó Cartago Nova como capital. Una ciudad fortaleza, un puerto militar, el centro neurálgico de una máquina de guerra. Cuando Asdrúbal fue asesinado en el 221 a.C., el mando pasó a un joven de 25 años, que había jurado odio eterno a Roma cuando era niño, con la mano sobre el altar del templo de Melkart en Gadir. Su nombre, Aníbal Barca. Aníbal es considerado por muchos historiadores militares como el mejor estratega de campo de batalla que ha existido jamás. Y la razón por la que nos importa en este documental es que los guerreros que formaban la columna vertebral de su ejército eran iberos y celtíberos.
En el 219 a.C., Aníbal asedió y destruyó Sagunto, provocando deliberadamente la guerra. Y después hizo algo que el mundo creía imposible. En la primavera del 218 a.C., Aníbal partió de Cartago Nova con un ejército de aproximadamente 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Cruzó el Ebro, cruzó los Pirineos, cruzó el sur de la Galia, combatiendo a las tribus locales, y después cruzó los Alpes, en otoño, con elefantes. Imaginadlo, guerreros ibéricos nacidos bajo el sol del Mediterráneo, acostumbrados al polvo y al calor de su sopida, escalando pasos de montaña a 3.000 metros de altitud, con nieve hasta la cintura, viento cortante, precipicios a ambos lados y avalanchas cayendo sobre sus cabezas. 15 días de pesadilla en los que Aníbal perdió casi la mitad de su ejército. Pero los que sobrevivieron llegaron a Italia como hombres que habían atravesado el infierno y ya no temían nada. Y entonces llegó Canae, 2 de agosto del 216 a.C., el día más negro de la historia de Roma. Aníbal, con unos 50.000 hombres, se enfrentó a un ejército romano de 80.000, el mayor ejército que Roma había reunido jamás, y lo destruyó completamente. La maniobra fue una obra maestra de la estrategia militar que aún se estudia en las academias de todo el mundo. Aníbal colocó a su infantería ibérica y celta en el centro de su línea, formando una media luna convexa que avanzaba hacia los romanos. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, cargaron contra ese centro. Y el centro cedió. Retrocedió, deliberadamente. Los romanos empujaron hacia adelante, creyendo que estaban ganando. Pero mientras avanzaban, los flancos se cerraron. Por detrás, la caballería númida e ibérica cargó contra la retaguardia. Los romanos quedaron atrapados. En unas horas, entre 50.000 y 70.000 romanos yacían muertos en el campo. Fue la peor derrota de la historia de Roma. Y en el corazón de esa victoria, con sus falcatas ensangrentadas y sus gritos de guerra, estaban los guerreros ibéricos. Pero Roma no se rindió. Roma nunca se rendía. Mientras Aníbal arrasaba Italia, Roma envió a uno de sus jóvenes más brillantes a atacar Iberia, la base de poder de los bárcidas. Publio Cornelio Escipión, que la historia llamará Escipión el Africano, llegó a Hispania con 25 años. En el 209 a.C. tomó Cartago Nova en un golpe de mano. ¡Espectacular! Y en el 206 a.C., en la batalla de Ilipa, destruyó al ejército cartaginés en Iberia con una maniobra de doble envolvimiento que era, irónicamente, la misma táctica que Aníbal había usado en Canae contra Roma. Los bárcidas fueron expulsados de la península, pero la conquista romana de Iberia no había hecho más que empezar, porque los mismos pueblos que habían luchado para Cartago y contra Cartago ahora iban a luchar contra Roma, con la misma ferocidad. Y de esa resistencia nacerán dos nombres que Roma jamás olvidará. Un pastor que se convirtió en el general más temido de su época, y una ciudad pequeña que humilló al imperio más poderoso del mundo durante 20 años. En la meseta, entre el mundo íbero del este y el celta del norte, la fusión de siglos de guerras, alianzas y matrimonios produjo algo nuevo. Los celtíberos. Hablaban una lengua celta, pero escribían en alfabeto ibérico. Construían ciudades amuralladas como los íberos, pero vivían del pastoreo trashumante como los celtas. Llevaban torques y falcatas. Eran la síntesis. Los arévacos, pelendones, lusones, titos, velos. Cada tribu un universo, pero todas compartiendo una reputación que haría temblar a Roma. Pero antes de Numancia, hay un nombre que debéis grabar a fuego en vuestra memoria. Viriato. Viriato era lusitano, y Viriato no era un noble, un príncipe, un aristócrata formado en la guerra desde la cuna. Era un pastor, un hombre del pueblo. La historia de cómo se convirtió en líder es una de las más impactantes de la antigüedad.
En el 150 a.C., el pretor romano Servio Sulpicio Galba ofreció un tratado de paz. Los lusitanos aceptaron. Galba los reunió desarmados en 3 grupos separados, prometiéndoles tierras fértiles, y entonces ordenó a sus legionarios masacrarlos. Miles fueron asesinados. Viriato fue uno de los pocos que escapó, y juró venganza. Durante 8 años, Viriato convirtió el oeste y el centro de la península en una pesadilla para Roma. Su táctica era la guerrilla perfecta. Conocía cada barranco, cada sendero, cada paso de montaña. Atraía a las legiones a terrenos imposibles y las destrozaba con emboscadas relámpago. Derrotó a varios generales romanos, capturó estandartes, la humillación suprema para una legión. Un pastor de ovejas, con un ejército de campesinos y pastores como él, teniendo en jaque a la potencia que había derrotado a Aníbal. Roma, incapaz de vencerle en el campo, recurrió a la traición. Sobornó a 3 emisarios de Viriato para que le asesinaran mientras dormía. En el 139 a.C., estos 3 hombres entraron en su tienda y le degollaron. Cuando fueron a Roma a reclamar su recompensa, el Senado pronunció las palabras que la historia nunca ha olvidado. Roma no paga a traidores. Viriato murió, pero su ejemplo viviría para siempre. Y al este, otra resistencia estaba a punto de alcanzar su clímax. Porque había una ciudad pequeña en las tierras altas de Vindues, Soria, que llevaba años desafiando a Roma. Una ciudad que iba a hacer algo tan extremo, tan sobrecogedor, que el mundo entero quedaría en silencio. Numancia, ciudad de los arébacos, probablemente no más de 8.000 habitantes, y sin embargo, Roma envió ejército tras ejército durante 20 años. Todos fracasaron. ¿Cómo era posible? Porque Numancia combinaba todo lo que hemos narrado en este documental: la devotio ibérica, la ferocidad celta, la astucia celtíbera. Finalmente, Roma envió a Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, con 60.000 soldados contra 8.000. Escipión no atacó. Construyó un cerco de 9 kilómetros, murallas, torres, fosos, 7 campamentos, un anillo de piedra y hierro, y esperó a que el hambre hiciera lo que las legiones no podían. Después de más de un año, cuando los numantinos habían comido los caballos, los perros, las pieles hervidas, la mayoría eligió el suicidio colectivo. Incendiaron sus casas, destruyeron sus armas, arrojaron sus joyas al fuego y se quitaron la vida. Familias enteras, juntas, abrazadas. Cuando Escipión entró, encontró cenizas y silencio. Apenas 50 supervivientes demacrados para desfilar en su triunfo. Era el año 133 a.C. Numancia había caído, pero su nombre viviría para siempre como sinónimo de resistencia y dignidad. Y ese espíritu no murió en las llamas, se filtró en la tierra, se transmitió de padres a hijos, durante 100 generaciones. Y aún hoy vive. Hemos recorrido casi 1000 años de historia, desde el 1100 a.C. hasta el 133 a.C., desde el colapso del bronce hasta las cenizas de Numancia. Hemos visto llegar a los fenicios con su púrpura y su ambición. Hemos conocido a Tartesos, la civilización del oro. Hemos descubierto a los vascones, el enigma vivo. Hemos marchado con los guerreros íberos. Hemos subido a los castros celtas. Hemos caminado con los bacceos. Hemos cruzado los Alpes con Aníbal. Hemos galopado con Viriato. Y hemos visto arder Numancia. Todo esto es lo que os hizo. Es lo que hizo a España, a Portugal, a toda la península. Y es el origen de una civilización que un día cruzará un océano que nadie se atrevía a cruzar y dará forma a un continente entero. Pero eso es historia para otro documental. Lo que quiero que os llevéis hoy es esto: la próxima vez que caminéis por cualquier tierra de España o Portugal, mirad el suelo con otros ojos. Bajo vuestros pies hay capas de historia, tumbas de guerreros, cimientos de castros, ánforas rotas,
falcatas esperando en la oscuridad. Y en vuestras venas, en vuestro ADN, en esa terquedad que el mundo nunca acaba de entender. Ahí están ellos, los fenicios que cruzaron el mar sin miedo, los tartesios de leyenda, los vascones que no perdieron su identidad, los íberos que prefirieron morir de pie, los celtas que cantaban bajo las estrellas, los bacceos que repartían su cosecha con justicia, los guerreros que sembraron el terror en Roma, Viriato, el pastor que venció a un imperio, los numantinos que incendiaron su ciudad antes que verla encadenada. Ellos son vosotros, y vosotros sois ellos. Nunca lo olvidéis. Si habéis llegado hasta aquí, sois parte de esta historia. Suscribíos a Postales del Pasado y activad la campana. Dejad un comentario. ¿De qué parte de la península sois? ¿Qué pueblo sentís más vuestro? Y haced clic en el vídeo que aparece en pantalla. La historia no se detiene aquí. La historia nunca se detiene.